Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, nos vamos a otro lugar, nos vamos a Osuna en concreto. Hay una historia que tiene que ver de nuevo con Clara Tahoces. Es otra de estas voces espurias, estas voces inesperadas. Clara, cuéntanos, porque el mensaje es muy claro. En esta ocasión es como si las voces te reprendiesen o te calificasen de una forma rebelde. Sí, y además no tengo que decir que fue una grabación accidental, por así decirlo. En este pueblo, en Osuna, hay una colegiata que yo he ido pues varias veces. Es un sitio que me interesa mucho por motivos que no vienen al caso, y siempre voy a la colegiata. Y resulta que bueno, pues las veces que he ido, pues la persona que la enseña, y lo siento mucho si me está escuchando, no es demasiado agradable. Entonces no te puedes quedar con las explicaciones, y bueno, pues en una de las ocasiones me llevo una grabadora y la saqué delante de ella, es decir, como cosa turística, es decir, quieres tener la explicación de lo que te van a enseñar, y ella no quiso que grabara. Y a mí me pareció mal, porque además yo estaba pagando para ver aquel lugar, y pues quería llevarme esa explicación con fechas, con datos y demás. Y bueno, pues lo que hice fue hacer que paraba la grabadora y seguir grabando. ¿El lugar tiene algo que ver con lo dramático, con la muerte, con lo que se relaciona siempre, lo hemos hablado al principio, con estos temas? Debajo de ese lugar hay una cripta donde está enterrada la familia Osuna. Hay unas tumbas antropomórficas. Bueno, eso es otro sitio también en Osuna. Es que, bueno, te mandé todo junto, pero eso es a la salida del pueblo, donde hay un cementerio que es de la época tardorromana, y es enorme, hay muchísimas tumbas. Y bueno, pues están totalmente abandonadas, o por lo menos hasta hace unos años he ido muchas veces allí, y se puede entrar perfectamente. Y bueno, pues también quise probar allí. El pueblo de Osuna, que es uno de los pueblos clave, además, la gente lo puede comprobar incluso en el Museo Arqueológico Nacional, con algunos de los hallazgos de los íberos o iberos realmente impresionantes. O sea, un lugar marcado por la magia desde el principio del tiempo, antes incluso de la época de Jesús. Rebelde, porque realmente Clara en este caso no hace caso de la persona que enseña el entorno. Debajo hay una cripta, podrá tener que ver o no, pero la voz es sorprendente. Escuchamos. Volvemos a escuchar, Noel. En esta ocasión, Clara, parece una voz incluso femenina, ¿no? Sí, parece femenina. Hay realmente muchas variantes. Yo he visto que salen pues voces masculinas, femeninas, voces de niños o que imitan a niños, pero sí que veo yo que algunas voces me suenan. Quiero decir, eso de esta voz me suena, pues sí. Sabes que a veces yo no puedo comprobar si esas voces son iguales, y esto creo que es algo que le pasa a muchos investigadores del fenómeno, que hay una serie de voces que les resultan familiares como si ya las hubieran grabado en otro lugar, y cuando escuchas esas grabaciones que te recuerdan a otra, pues son muy similares. Es lo que se llama voces acompañantes. En este caso, de nuevo, con una contracción muy fuerte, casi parece eso, no sé, como un cometa que cruza rapidísimo, hay que estar muy atento, por eso lo vamos a repetir, pero se entiende perfectamente. No tiene sentido en ese entorno rebelde, muy claro, sin otro sonido. Bueno, se graba una grabación accidental, tú no estás grabando ex professo para investigar, y en ese mismo entorno tenemos otra grabación, Clara. Yo creo que esto pues demuestra con la cantidad de casuística que no estamos hablando de cosas accidentales o que nos saquemos de la manga, porque vuelve a aparecer algo muy similar a tu propio nombre de nuevo, ¿no? Sí, y en este caso sí que estaba grabando ex professo, porque fue en esta necrópolis que os he comentado antes, que está a las afueras del pueblo, y que es un sitio que, como digo, pues siempre me ha resultado muy, muy llamativo, y que sobre todo que esté abandonado, ¿no? Y desde luego los enterramientos son evidentes, se pueden ver, las fotos son impresionantes. ¿Metiste la grabadora dentro de alguno de los sepulcros? Pues sí, en varios. Y surge un nombre. Vamos a escucharlo, Clara. Vamos a ponerlo 2 veces seguidas si puedes, Noel, si se puede hacer ese pequeño milagro, porque es que esta es de nuevo increíble. Estamos hablando de un lugar abandonado, dentro de un sepulcro, y parece que es una voz que habla al micrófono, y de nuevo es la voz inconfundible, ahora quiero saber vuestra opinión, compañeros, de un niño. Escuchamos, Clara.
Yo no sé si... Bueno, llevamos escuchando las voces toda la noche, pero si Noel eligiese varias de las de niños y las uniese, estaríamos escuchando una voz muy similar. Clara, David, Javier, vuestra opinión, porque esta, por el lugar donde está obtenida, es que, no sé, me deja como sin respuestas. No es una voz lanzada al viento, ¿no? Sino que parece que se dirige a algo o a alguien. Sí, lo que da la impresión es que es un lugar impropio para grabar una voz de niño, salvo que se tratara de una tumba de un infante, que no parece ser el caso. Yo, en ese sentido, estaría tentado en algún momento de toda esta investigación, de toda esta explicación, a suscribir las opiniones, por ejemplo, de Hans Bender, que fue uno de los investigadores también pioneros en este tema, que decía que las voces debían ser producidas por alguna clase de fuerza psicoquinética, es decir, que sería la mente del investigador de alguna manera la que las crea o las atrae. Entiendo que esto es difícil de demostrar, es imposible hoy por hoy, pero bueno, ya somos capaces de mover ordenadores por la mente, es decir, que probablemente en algún momento comprenderemos también si la mente es capaz de afectar a un equipo de grabación. A las partículas magnéticas de una cinta o a los sistemas de grabación. Carlos Largo, compañero, a lo largo de la tercera hora, evidentemente, con la cantidad de preguntas y de cuestiones que habrá sobre este tema, uno de los grandes clásicos del misterio, pero viéndolo desde otra perspectiva, pues iremos en la tercera hora, como digo, dando paso a muchas de esas preguntas. Pero, ¿me puedes hacer un pequeño sondeo, por favor, y me dices cómo la encuesta, que me interesa mucho? Pues vamos a recordar esa pregunta. ¿Qué opináis de las psicofonías? Podéis señalar varias opciones en la página web ikerjimenez.com. Por el momento, los datos han variado muy poquito. 36,9% sigue en cabeza son un misterio sin explicación. El 26,8% opina que son un mensaje del más allá. El 16,1% que son fenómenos explicables tecnológicamente. El 11,4% que son mensajes provocados por la mente del experimentador. Y en último lugar, con el 8,8% que son errores y fraudes. Es decir, que además del incremento lógico del racionalismo y del criterio escéptico, el concepto de la trascendencia, que tienen que ver con otros planos, sigue estando muy fuerte. ¿Y puedes hacerme un rapidísimo repaso, por favor, Carlos, de a qué suenan las preguntas y reflexiones de nuestra audiencia? Pues, por ejemplo, Marta Portillo Góngora decía que en la grabación que dice "mamá soy yo", no sabe si son cosas de ella, porque escucha antes del grito que finaliza la psicofonía como otra voz de mujer que le contesta. Sí, hay otra voz. Por ejemplo, José Neptuno nos decía, en la noche nos hace oír cosas extrañas, el subconsciente nos engaña. Y Basce Lanog nos decía también, yo estas psicofonías no las considero fraude, pero entiendo que en general se desconfíe, y más ahora con toda la tecnología que hay. Noelia nos decía que su madre le contó que un día en casa escuchó una voz masculina muy grave diciendo su nombre. Morad Rabet, por ejemplo, también nos decía, las voces son de niños, lo digo porque presentan claros sonidos melódicos típicos en la pronunciación de un niño no mayor de 4 años. Qué interesante dato. Manuel nos comentaba, ¿por qué tienen que ser voces de ultratumba? Si miramos la astrofísica y las teorías de los universos paralelos, los multiversos, ¿no podrían ser la prueba de que estos existen? Aquí, desde luego, nadie está diciendo que sean voces de ultratumba, ¿no? Sino simplemente exponiendo las posibilidades, y tanto una como otra nos parecen maravillosas. Santi también nos decía que cree que las psicofonías no existen, que solo son voces reales que se captan desde otros lugares y que se escuchan al ampliar la frecuencia. Dani Montes también nos comentaba que las psicofonías son energías, que de alguna forma incomprensibles son para nosotros. Se fijan ahí en el tiempo y en el espacio. Se deberían hacer más estudios y sobre todo científicos sobre este tema. Lo dejamos ahí, Carlos, y luego seguimos a la tercera hora con muchas más preguntas y cuestiones, y sobre todo vuestras reflexiones, porque yo no sé, le preguntaremos a David si científicamente se ha hecho algún experimento. Hemos sabido, David, recientemente, esta misma semana, se hablaba casi de explicar los pensamientos de personas que no pueden hablar y traspasarlos a una pantalla de ordenador. Se ha hablado de los sueños casi mostrados de forma gráfica sobre un plasma, pero sobre el sonido y las voces poco se ha avanzado, que sepamos nosotros. Seguimos como en la época de Raudive y de Germán de Argumosa. Los medios sí han avanzado, pero la explicación sobre estas voces no. Porque a pesar de que se utilizan grabadoras diferentes y tecnologías distintas de hace 30 o 40 años ahora, el fenómeno prácticamente se registra de un modo similar.
A mí lo que sí que me gustaría decir es que siempre, a ver, esto es como todo, cada uno va descubriendo cosas, va sumando piezas, intenta establecer algún tipo de hipótesis, aunque con toda consciencia de que no tiene por qué ser cierta. Pero yo siempre tendería a pensar primero en las explicaciones más simples. Las más simples, ya digo, algunas descartadas para mí, como la de que se cuelen voces de radio o cosas parecidas, o incluso sonidos de otros lugares, porque eso tampoco tendría mucho sentido. Para mí sería que no son voces de ninguna otra tumba, por supuesto, ni de espíritus, sino voces posiblemente pues más relacionadas con la proyección mental de un experimentador, con, qué sé yo, personas que a lo mejor están en un entorno relativamente cercano y están pensando algo que sí que se cuela. Esto que es muy raro ya de por sí, pero por lo menos no sería tan extraño como establecer a través de una noción tan pequeñita, perdón, que existe todo un más allá y que se comunica con nosotros, lo cual no quiere decir que no pueda ser así, pero creo que siempre hay que tener la cautela de buscar siempre las explicaciones más sencillas y más próximas a nosotros antes de irnos a las más lejanas, que quizá es uno de los grandes problemas del misterio, ¿no? Que a veces se lanza uno a territorios demasiado amplios con pruebas muy pequeñas, pero las pruebas desde luego en este caso están ahí. Muy interesante, David, sí señor. Ese lanzarse a la piscina creo que es algo muy, muy humano, pero puede ser un freno para las investigaciones. Javier, por cierto, ¿te suena a ti eso de, no lo sé, no sé si te suena o no te suena, pero yo creo que es curioso, de crisis de fe y que el misterio, en la forma, por ejemplo, psicofónica, en el caso de Clara, o en otras formas, acude en tu ayuda o se te muestra en el momento más bajo, y la vida de algunos investigadores que han llegado hasta ese límite por algo, que desean de verdad de corazón investigar, se retroalimenta, y otros que no tienen eso no lo entienden, pero ocurre esa pérdida de fe y ese reencuentro con el misterio? Eso pasa continuamente. De hecho, hay grandes investigadores y autores en nuestras bibliotecas que han pasado por esos momentos de crisis y por ese empujón en un momento determinado, como diciéndole no abandones el barco, sigue investigando, que aquí hay algo que merece la pena. Fíjate que uno de los personajes que